Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a estar viendo un algoritmo de aprendizaje automático en el que veremos un problema de clasificación y en el cual vamos a utilizar la inteligencia artificial explicable, sobre todo para hacer algoritmos inteligentes más éticos, más responsables y, sobre todo, poder explicarlos. Así que vamos a ello. Entonces, va a ser un conjunto de datos de diagnóstico de enfermedades cardiovasculares. Estos datos fueron recopilados por el Hospital VA de Mayo Center de Long Beach y Cleveland Clinic Foundation y también donado por David Aha en la UC Machine Learning. Entonces, el objetivo es distinguir si los pacientes tienen una enfermedad cardiovascular. Para eso utilizamos el atributo target que contiene el valor que puede ser 0, el que indica la no enfermedad, o 1 o 4 indicando distintos tipos de enfermedades cardiovasculares. Entonces, también tenemos los siguientes atributos de cada uno de los pacientes. Tenemos el age, que va a ser la edad en años, el sexo, que va a ser 1 para masculino y 0 para femenino, CP, que es el tipo de dolor torácico, siendo 1 angina típica, 2 angina típica, 3 dolor anginoso y 4 sintomático. Luego tenemos estrés BPS, que es la presión arterial en reposo en miligramos Hg al ingreso en el hospital. Luego tenemos CHOL, que es el colesterol sérico de miligramos en decilitro. Luego tenemos FBS, que es glucemia en ayunas, que es mayor a 120 miligramos en decilitro, que siendo 1 verdadero y 0 falso. RESTEC, resultados electrocardiográficos en reposo, siendo 0 normal, 1 anomalía de sonda ST, 2 hipertrofia ventricular izquierda probable o definitiva. Luego tenemos TALACH, que va a ser la frecuencia cardíaca máxima alcanzada. Luego ESAN, angina inducida por el ejercicio, 1 siendo sí, 0 siendo no. OLPIC, que es la depresión del ST inducida por el ejercicio en relación en el reposo. El slope, la pendiente de cemento ST del ejercicio máximo, siendo 1 la pendiente ascendiente, el 2 el plano y la 3 la pendiente descendente. Luego tenemos CA, que va a ser el número de vasos principales, de 0 a 3 coloreados por la fluoroscopia. Por último tenemos TAL, que va a ser 3 indicar normal, 3 de efecto fijo y 7 de efecto reversible. Vale, y bueno, falta destacar de que hay datos que pueden faltar, por lo que puede ser que algunas de las variables que acabamos de mencionar, puede ser que no se encuentren su dato en alguno de los pacientes. Entonces, bueno, vamos a pasar ya a la parte de código. Ya se habrán preguntado desde que comenzó el vídeo de en dónde estamos. Pues esto es el notebook de Jupyter y vamos a trabajar con el lenguaje de programación de Python. Entonces, bueno, lo primero antes de comenzar es cargar el conjunto de datos, o sea, los datos de los pacientes que tenemos. Entonces, vale, estos datos se encuentran en un fichero que es cleveland.csv y bueno, como todas las variables que están en este conjunto de datos están codificadas como números, entonces debemos indicar cuáles de estas variables son las que son categóricas. Entonces, para hacerlo, se ejecuta esta línea de código en Python en el que va a pasar la variable de tipo numérica a tipo categórica. Entonces, bueno, también en este problema nos interesa saber únicamente si un paciente es enfermo o no, porque si recordaron aquí, habíamos dicho de que los datos están del 1 al 4 indicando distintas enfermedades, pero en verdad lo que queremos es detectar o no alguna enfermedad. Entonces, en vez de tener de 0 y luego 1 a 4, vamos a tener 0 a 1, indicando que esté enfermo el paciente o que no esté enfermo. Entonces, vamos a ello. Para lo primero que todo hay que importar la librería que vamos a usar para esto, que en este caso va a ser, lo pongo aquí, vamos a crear el data frame y vamos a llamar la variable de df, de descriptor de fichero. CSV, disculpen, CSV. Y aquí tenemos cleveland.ts. Puse 2 puntos. Vale, perfecto. Entonces, también deberíamos de eliminar a los pacientes que tengan los datos incompletos. Entonces, para eso, vamos a hacer un df.
esta función drop NA va a eliminar aquellas columnas, aquellas filas que contengan algún dato, que no contengan algún dato, mejor dicho. Y vamos a resetearlo para que vuelva a aparecer como es. Drop igual a true. Vale. Y bueno, habíamos dicho esto de que las variables que aparecían como número había que usarlas categóricas, pero para eso voy a copiar el código porque es simplemente ponerlas para cada. Vale, entonces he copiado ya luego estas distintas líneas, pero para cada una de las variables que es numéricas, pero que las queremos como categóricas, y aquí las tenemos. Y luego después también modificamos la columna target, que es la última de todas. Bueno, simplemente falta mencionar, o sea, simplemente falta decir de cuál es la columna que queremos poner. Y vamos a decir que vamos a reemplazarla por 0, que se va a significar normal, y si aparece 1, 2, 3 o 4, va a significar enfermo. Y por último, pongo la variable aquí del data frame para que se imprima. Entonces, ejecuto. Esperamos un segundito a que termine de ejecutarse. Vale, entonces ya habiendo ejecutado esto, aparece la siguiente tabla que indica de cada uno de los pacientes, 296 en total, quitando los pacientes que les faltaban datos. Entonces podemos ver cada uno de ellos y en la variable target podemos ver si estas personas están normales o están enfermas. Entonces bueno, pasamos a analizar los datos. Pero bueno, hay que comprobar que si las clases estén a predecir están equilibradas, y si tenemos que tenerlo en cuenta de algún modo, hay que comprobar los rangos y distribuciones de las variables numéricas, estudiar las relaciones de todas las variables numéricas, dibujar el diagrama de dispersión, calcular los coeficientes de correlación de Pearson, y luego vamos a estar respondiendo las siguientes preguntas. ¿Hay pares variables que separan bien las clases? ¿Hay relaciones claras entre las variables? Y bueno, ¿crees que va a ser un problema sencillo o complicado de resolver? Entonces, bueno, vamos a mostrar los datos estadísticos de cada variable con describe. Lo ejecutamos. Vale, y esto es lo que nos aparece. Entonces, vamos a hacer una pequeña análisis de los rangos de las distribuciones. Vale, entonces, podemos comprobar que los datos estadísticos son calculados solo para las variables cuantitativas, que en este caso son la edad, la presión sanguínea, que es TBS, el nivel de colesterol, que es CHOL, la frecuencia cardíaca máxima, que es TALACH, y el descenso de cemento ST tras un esfuerzo físico, que es el PIC. Y por último, el número de vasos principales coloreados por la fluoroscopia, que sea. Vale. Respecto al rango cubierto por las variables, es importante que el conjunto de datos cubra lo mejor posible la causística, que se puede dar. Vale, repito su último. 1, 2, 3. Respecto al rango cubierto por las variables, es importante que el conjunto de datos cubra lo mejor posible la causística, que se puede dar en la vida real, para que el algoritmo no se comporte de forma impredecible cuando se le presenta a un individuo que salga de los datos de entrada. Entonces, para la variable age, de años, esta variable, el rango va desde 29 a 77, que se puede ver aquí. La mínima que hemos leído es 29 y la máxima que hemos tenido es 77. Con lo que el rango de valores no cubre de forma óptima la causística, ya que no se incluyen datos de personas menores de 29 años, ni tampoco personas de 77 para arriba, para entrenar al sistema. Luego tenemos 3 TBS, que va siendo la presión sanguínea, es la presión arterial sistólica, que es la alta, que los valores normales son menores a 120 miligramos Hg, que se considera presión elevada a partir de los 120 hasta los 129 Hg. La hipertensión de etapa 1 es de 130 a 139 Hg, y la hipertensión de etapa 2 los valores por encima de 140 milímetros Hg. Por tanto, en este caso podemos ver que cubrimos la causística, ya que tenemos pacientes cuyas presiones son normales hasta pacientes que tienen una hipertensión. Luego pasamos con el colesterol. Vale, este depende de la edad
y el sexo. Los niveles saludables de colesterol total en personas de 19 años o menores es menos de 170 en miligramos por decilitro. En hombres de 20 años o mayores es de 120 a 200 miligramos de decilitro. Y en mujeres de 20 años o mayores es de 120 a 200 miligramos de decilitro. Igual que en el caso anterior, sucede que el máximo está bastante lejos del valor saludable, pero el mínimo es superior al saludable y por tanto esta variable no cubrirá toda la casuística, ya que no cubre los valores bajos de colesterol. Luego tenemos TALACH, que va siendo la frecuencia cardíaca máxima. El valor normal de la frecuencia cardíaca es de 60 a 100 latidos por minuto. Si está por debajo de 60 se le denomina braquicardia. Y si está por encima de 100 se lo denomina taquicardia. Por tanto, no tenemos ningún caso de braquicardia. En cambio, tenemos pocos casos de valores normales. Más del 75% son de los casos de taquicardia, si nos fijamos. Por tanto, esta variable no cubre toda la causística. Vale, luego tenemos All-Peak, que es el descenso del cemento ST tras un esfuerzo físico. Entonces, esta es una de las variables más importantes de todo esto y de una de las razones por la que quería mostrarles este algoritmo. All-Peak es una variable difícil de entender. Es una variable que debería ser interpretada y debería ser analizada por un experto. Es decir, que si nosotros nos encontramos con algo similar, una variable que no se puede interpretar muy bien porque no somos, por ejemplo, en este caso no somos médicos, no somos enfermeros, no tenemos conocimiento en estas áreas, pues si nos llegamos a encontrar con este tipo de variables, lo primero que debemos hacer, y en verdad lo único que debemos de hacer, es contactar con algún especialista. Ya, en este caso se puede contactar con un médico o un enfermero quien conozca este tema, quien sepa cómo interpretar los segmentos ST, y en este caso esa persona nos va a decir de si cubrimos o no toda la casuística, si los valores están bien y demás. Pero nunca debemos de intentar de interpretar una variable complicada como esta porque luego puede suceder que la interpretemos mal o terminemos concluyendo cosas que no son y puede ocasionar problemas luego en nuestro algoritmo. Vale, dicho esto, pasamos a la variable CA. Esta variable es el número de vasos principales coloreados por la fluoroscopia. Vale, el rango esperado es de 0 a 3 y es acorde a la descripción proporcionada junto a cada variable. O sea que eso está bien. Vale, una vez hecho esto, vamos a hacer la correlación de Pearson. Lo voy a anotar aquí. Correlación de Pearson. Vale, para esto vamos a hacer df.core y vamos a poner que vamos a hacer el método de Pearson. Vale, lo ejecutamos y aquí tenemos los diferentes coeficientes de relación entre cada una de las variables. Bueno, vamos a hacer un análisis de esta. Vale. El coeficiente de relación de Pearson nos indica el grado de relación de dos variables. Así pues, todos los casos en los que una variable está relacionada consigo misma obtendrá una correlación directa. Es por eso que aquí vemos que H tiene uno aquí, tiene uno acá, que es la diagonal principal de todos estos. Vale. Entonces, cada par de variables vamos a hacer H con 3 TBS. Entonces, el valor de correlación es más cercano a 0, lo que significa que no tiene correlación. Luego, H-Goal, que no están relacionadas. H-Lash, que en este caso el valor de correlación es ligeramente cercano a -1, es decir, que hay una leve correlación inversa entre la edad y la frecuencia cardíaca máxima. Lo cual tiene sentido, ya que la FSM se calcula como 220 LPM edad, así que a mayor edad, menor FSM. Luego tenemos All-Peak, que el valor es cercano a 0, más cercano a 0 que a 1, por tanto no existe correlación entre este par de variables. Luego, ACA, que está ligeramente relacionado, pero no existe una correlación directa. Vale, ahora analicemos la columna de 3 TBS
Bueno, le pasamos con call, pues ya con h ya lo evaluamos. Así que en esta se tiene el valor de correlación cercano a 0, lo que indica que no hay relación entre las variables. Luego 3tbs y talach, que es, al igual que el caso anterior, todo indica que tampoco hay relación entre esta parte de variables. Luego el 3tbs o el pic, que aunque este es el par con la variable de 3tbs para que se obtuvo el valor más alto de correlación, exceptuando el par con ella misma, obviamente. Este sigue siendo cercano a 0, por lo que debemos decir que ambas variables no están relacionadas. Luego 3tbs no están relacionadas, pasamos a la columna col, el colesterol. Entonces vamos a col all peak, que es la que nos falta por evaluar. Vale, en este caso no hay relación entre el par de variables. Luego col CA, que el valor de correlación sigue siendo más cercano a 0, por lo que tampoco existe una correlación en este par. Luego pasamos a talach, que comparamos talach con all peak, que en este caso se obtenía una ligera correlación inversa, es decir, que las variables tienen una leve relación, pero inversa, lo cual es razonable ya que el ritmo cardíaco máximo alcanzado en el segmento CT descendiente es menor en cuanto mayor sea la pendiente de descenso. Luego tenemos talach CA, que no está relacionada y ya que tiene un valor cercano a 0. Y por último tenemos all peak CA, que nos falta por evaluar, y el valor obtenido es cercano a 0. Por tanto, estas dos variables no están directamente relacionadas entre sí. Vale. Entonces, aunque no tenemos conocimientos suficientes para explicar si todas las relaciones son acertadas, se ha concluido que aunque hay algunas variables que comparten una ligera relación, no es suficiente para decir que estén relacionadas entre sí. La variable que está más relacionada con el resto es la edad. El mayor valor de correlación lo encontramos con age talach y age sea. Y a su vez, la variable que tiene menor relación con las demás es col, que se puede ver con esta columna. Esto para nosotros tiene sentido ya que la edad es un factor importante por la manera en la que cambia nuestro cuerpo a medida que vamos envejeciendo. Vale, ahorita vamos a hacer el diagrama de dispersión, que vamos a utilizar otra librería, esta vez Pandan Plotting. Y bueno, lo ejecutamos para obtener el diagrama de dispersión. Una vez ejecutado, tenemos el diagrama de dispersión, que podemos ver que los puntos verdes son las personas enfermas, las personas sanas, y los puntos rojos son aquellos pacientes que están enfermos. Podemos ver que en muchas de las categorías se puede confundir estos datos, como hay otras, por ejemplo aquí, que se pueden dividir mejor el conjunto de datos. Las personas no enfermas están aquí separadas de las personas enfermas, igual que en estas que están aquí. Sí, es verdad que en esta es difícil distinguir, igual que en estas, pero hay algunas, entonces esto lo que nos puede decir es de que va a haber variables que nos van a ayudar más, mientras que hay otras variables que nos van a ayudar menos en poder dividir y en distinguir un paciente enfermo a un paciente sano. Vale, ahora vamos a sacar el árbol y también su profundidad. Bueno, entonces para no aburrirlos, he copiado ya algunas de las líneas de código. Entonces, bueno, en este caso vamos antes que hacer el árbol en sí mismo, vamos a determinar cuál es la profundidad en el que se alcanza el valor óptimo del árbol. Vale, entonces hay que elegir razonablemente la profundidad óptima del árbol de edición usando la de edición cruzadas en 10 partes. Los árboles que se van a entrenar deben utilizar la entropía como criterio de selección de variables. Luego, en la librería scikit-learn trabaja con arrays. Se debe hacer el array interno de data frame. Hay que crear un array que contenga solo los datos de entrenamiento, es decir, sin la variable target, sin la variable de enfermo o no enfermo, y otro array que solo contenga la variable de salida. Entonces, definimos una semilla para que tengamos los mismos datos siempre, porque puede variar según la semilla que se utilice. Entonces entrenamos los datos. Aquí he puesto comentarios de cómo sería. Y dividimos lo que sería dos arrays, uno que tuviese, como que expliqué, uno que los datos de entrenamiento y otro que target. Vale, hacemos la validación cruzada, que vamos a ver que es un for en el que va recorriendo
10 veces con diferente profundidad y de cada uno de los datos y bueno, hace una validación cruzada de estos. Vale, entonces aquí podemos ver los valores obtenidos. Entonces el valor óptimo va a ser el de aquí. Vale, pero para esto vamos a ver la curva de aprendizaje. Vale, aquí podemos ver que una de las cosas que sucede con los algoritmos de inteligencia artificial es uno de los problemas que comete es el sobreaprendizaje. Y ahí con esta gráfica lo podemos ver pero muy bien. A ver, tenemos esta línea roja que nos indica según el nivel de aprendizaje cuánto fue que obtuvo, o sea, cuánto acertó en la predicción. Como podemos ver, a medida que vamos aumentando la profundidad, a medida que nos vamos haciendo más específicos, bueno, va siendo más acertado. Pero hay que tener ojo en esto. Donde acierta es en el conjunto de entrenamiento. Pero el conjunto de entrenamiento no son todos los variables, no son todas las variables, no son todos los pacientes. Entonces, claro, para eso también se hace un test para ver cómo funcionaría en la vida real, entre comillas. Bueno, en la vida real podemos ver de que alcanza el óptimo en el 3. Es donde obtiene el valor más cercano, que es un valor cercano a 80. Bueno, ya porque a medida de que se va hacia la profundidad, más bien pierde precisión. Sabemos que la gráfica del test va disminuyendo y se mantiene. Entonces, en verdad no nos hace falta seguir bajando en la profundidad, sino que con una profundidad de 3 podemos obtener correctamente los datos y una predicción lo mejor posible. Bueno, y ya que hemos hecho esto último, de analizar los datos obtenidos con la prueba, la variación cruzada de tamaño 10, entonces bueno, hacemos el árbol. Entonces bueno, me he adelantado y he copiado ya el código, que bueno, aquí tenemos el algoritmo en sí mismo, el algoritmo de inteligencia artificial, que es el clasificador de decisión, que va a tener el criterio de entropía, va a tener un tamaño máximo de 3, que va a dividir el conjunto de datos en 2 por cada una de las variables y bueno, utilizamos como semilla el random state que hemos creado aquí más arriba. Vale, vamos a crear los datos con los datos de entrenamiento que utilizamos y con el que van a ser los datos que va a decidir el clasificador y luego el target que va a ser el objetivo, o sea que va a ser el resultado que va a tener. Entonces bueno, los nombres como están, o sea, el target está en 0 y en 1, lo vamos a cambiar a normal y a enfermo. Y bueno, lo vamos a colocar. Y luego después aquí, ya se ejecutó el árbol y aquí vamos a mostrarlo. Entonces bueno, aquí tenemos el resultado de lo que hemos analizado y de todo el esfuerzo que hemos hecho. Entonces aquí, por ejemplo, un análisis rápido es de que aquí tenemos 137 que son de sanos y 160 que son enfermos. Y por eso la clase que se termina es enfermo. Pero vale, eso hay que ir clasificando más allá. Entonces se baja. La entropía al bajar, baja. Y entre menos entropía, mucho mejor. Porque eso indicará que están mejor clasificados los datos. Entonces, bueno, aquí tenemos 37 sanos y 127 enfermos. Por lo tanto, la clase es enfermo. Pero vale, eso todavía podría ser mejor. Entonces seguimos bajando. Y entonces, determinado por esta variable, tenemos estas otras dos opciones. Y nuevamente seguimos bajando. Y como resultado tenemos todo esto. Entonces aquí, por ejemplo, se confunde con 3 que son sanos y 75 enfermos, entonces los clasifica a todos ellos como enfermos. Aquí la entropía podemos ver que aquí es mucho más baja, pero aquí es mucho más alta y porque se confunde más. Aquí dice que aquí, a pesar de que hay 10 sanos y 25 enfermos, lo clasifica a todos como enfermos. Aquí la entropía también sigue más o menos alta, pero bueno, tenemos 7 sanos y 22 enfermos, lo clasifica a todos como enfermos. Luego aquí tenemos 17 sanos y 3 enfermos y lo clasifica como sanos. Y así sucesivamente se puede comprobar con cada una de las entropías. Podemos ver con samples es la cantidad total de pacientes que se tiene. Y luego después la primera variable
serían el número de sanos, y la segunda el número de enfermos. Y bueno, y así obtenemos esta. Aquí lo he puesto un poquito más grande para que se pudiese ver de cómo lo clasifica. Pero nuevamente es lo que decía antes, tienes la variable, la clasifica, los que son menores a 4,5, los que son mayores a 4,5. Luego tienes la variable entropía, que también se puede ver aquí, acá, el número de pacientes totales, 297, que se clasifican en 164 para acá y 173 para acá. Entonces luego después se puede decir que 37 de los que están aquí son sanos, 127 de los que están aquí son enfermos, y aquí al revés, 100 están sanos y 33 enfermos, y todo esto lo clasifica como enfermos y todo esto lo clasifica como normales. Vamos a estudiar el error. En este caso vamos a calcular la precisión, la asertividad y el valor F1 agregadas usando la profundidad óptima del árbol y la validación cruzadas en 10 partes. Y nos preguntaremos qué podemos decir sobre el funcionamiento general de nuestro clasificador. Es decir, una vez calculado todo esto, vamos a determinar de qué tal funciona. Luego, vamos a calcular el informe detallado para cada una de las clases y vamos a dibujar la matriz de confusión. Ahí vamos a determinar de cómo se comporta nuestro clasificador en cada una de las clases. Por último, vamos a ver de qué tan fiable va a ser nuestro algoritmo, vamos a ver si aportaría o no algo importante, algo en un hospital real, y vamos a analizar las ventajas y desventajas de utilizar un clasificador basados en árboles de división en el contexto de este problema, que determinar la enfermedad de unos pacientes. Vale. Entonces, ya aquí para facilitarnos he copiado el código, pero voy a pasar a explicarlo. Lo primero de todo es, vamos a importar 3 librerías. Una de ellas va a ser el score de la precision, el score del recall y el score del F1. Vale. Una vez vamos a poner las métricas que queremos evaluar, que va a ser la precisión, el recall y el F1. Vale, ya una vez importadas las podemos utilizar claramente. Luego vamos a volver a construir el clasificador. En este caso va a ser el clasificador del árbol, el que hemos visto anteriormente. Bueno, subo para poderlo señalar. Justamente ves que podemos ver que es la misma llamada a la función. Porque vamos a volver a crear el árbol. Aunque en esta vez, en vez de imprimirlo, simplemente vamos a llamar a su función y vamos a guardar su resultado en una variable que llamaremos CLF. Vale, llamamos a esta función de las librerías con el criterio de entropía, con una altura máxima, esto es importante, con una altura máxima de 3, porque hemos determinado, más arriba lo vuelvo a pasar, hemos determinado que por la curva de aprendizaje que el valor óptimo, la profundidad óptima se encontraba en 3. Vale, entonces una vez definido eso, también vamos a poner que la división la haga en 2 y luego después vamos a definir por último una semilla que la random state, que ese random state la hemos definido anteriormente, aquí se les muestro, la definimos anterior en 333, pero esto básicamente para definir una semilla en la cual cada vez que querramos replicar el ejercicio podamos obtener los mismos resultados. Vale. Una vez hemos construido el árbol, pasamos a hacer la validación cruzada. Entonces llamamos a la función cross-validate, que en español sería validación cruzada. Lo guardamos en una variable que se llama scores. Y bueno, vamos a utilizar el árbol que tenemos aquí creado con los datos de entrenamiento. O sea, que son los datos de los pacientes que tienen como objetivo, o sea, el target de que si son enfermos o sanos. Bueno, de las métricas vamos a usar las que definimos aquí arriba. Luego después vamos a definir la validación cruzada en 10 partes. Y bueno, vamos a definir el return trace score en false. Vale. Luego aquí vamos a imprimir la precisión ponderada media, la sustitutividad ponderada media y la F1 ponderada media. Ok, obtenemos que en este algoritmo se obtiene de precisión el 81%. Luego en la sustitutividad 79%. Y por último,
el F1 ponderado va a ser del 78%. Vamos a ver de qué tal es en general. Bueno, luego después, para verlo un poquito más por encima, o sea, para tener una visión más grande, vamos a importar otras librerías, vamos a hacer interpretación, y luego volvemos a construir el árbol, volvemos a entrenar los datos, y esta vez vamos a imprimir esta tablita. Obtenemos los mismos resultados que teníamos aquí arriba, solo que en un formato distinto. Y aquí pasaré a explicar un poco más. Aquí tenemos de que enfermos han sido 137 pacientes antes que se ha determinado, y 160 que normal, que bueno, sería sano. Una precisión de 80 cuando es enfermo, de 78 cuando es sano, luego un RICAL de 71% cuando es enfermo, de 86 que aumenta cuando es sano, un F1 score de enfermo de 76% y de 82% para lo sano. Vale, entonces habiendo tenido esta tabla, luego pasamos para verlo un poquito mejor, porque sé que puede ser confuso, vamos a traer otras librerías. Bueno, aquí dejo un enlace de la librería, pero bueno, importamos otra más para hacer la matriz de confusión. Aquí puedo ver que defino una función que se llama plot confusion matrix, pero básicamente lo que hace es de imprimir la matriz de confusión de los datos obtenidos. Entonces aquí la tenemos. Entonces podemos ver de que aquí capaz se ve más claramente de esta es lo que en verdad es, o sea, el paciente, de que si en verdad está enfermo, si en verdad está sano. Y luego aquí está la predicción. O sea, los pacientes que predijimos, o sea, no desconocíamos si eran enfermos o sanos. Y bueno, predecimos cuáles eran los que enfermos y cuáles eran los normales. Aquí podemos ver que de entre los que estaban enfermos se predijo que el 97, o sea, se predijo que el 97 también era enfermo. O sea, acertamos que era enfermo. Pero también predecimos que 22 de ellos eran enfermos, pero en verdad eran normales. Y luego aquí también se usa lo mismo. Aquí predijimos que 138 eran normales y acertamos. Y luego aquí 40 hemos dicho que eran sanos, pero que en verdad eran enfermos. Entonces, pasemos a responder las preguntas que tenemos más arriba. La primera de ellas, ¿qué podemos decir sobre el funcionamiento general de nuestro clasificador? Bueno, no es muy bueno, dado que a nuestro modelo le cuesta identificar cuando una persona está de verdad enferma. Los valores de predicción que hemos obtenido son bajos. Incluso diríamos que al tratarse de la vida de personas, es un valor extremadamente bajo. El valor de recall para los enfermos nos parece que es un valor bajo normal, ya que reconoce a gran parte de estos, pero nos gustaría que los valores fuesen más altos, ya que queremos reconocer la mayor cantidad posible de personas enfermas. A ver, la otra pregunta, que cómo se comporta nuestro clasificador en cada una de las clases. Bueno, para los pacientes normales los clasifica relativamente bien, eso es verdad, ya que a pesar de que comete errores, estos son menores. Para los pacientes enfermos cometen muchos más errores de los deseados, ya que deja sin reconocer a demasiados enfermos. Vale, entonces, ¿cómo de fiable es? ¿Y crees que aportaría algo a un hospital real? Bueno, el algoritmo es muy poco o nada fiable. Para un hospital real podría aportar una orientación, pero siempre tendría que ser revisado por un experto en el área que confirme la veracidad de la predicción de nuestro modelo, ya que en el caso de una enfermedad grave no reconocería a muchos de los pacientes que deberían de ser tratados. Y para los casos de enfermedades cuya medicación tiene efectos secundarios, también tendríamos que tener cuidado, porque este modelo puede cometer el error de decir que una persona que está enferma cuando en verdad está bien y arriesgar la vida de esa persona. A ver, dicho esto, ya que obtuvimos estos resultados, y bueno, ya les he comentado las conclusiones, cabe decir de que es verdad que no es muy bueno el algoritmo. Capaz una de las soluciones, perdón que lo estoy moviendo mucho, pero una de las soluciones sería de meterle más datos al algoritmo.
o también de meter muchos más, bueno, cuando me refiero a datos, en primer lugar me refiero a meter más pacientes. O sea, entre mayor la cantidad, más fácil será el algoritmo encontrar patrones en estas personas. O sea, más patrones en estos datos. Eso por un lado. Pero también por otro es de que teniendo las mismas personas, también podríamos meter mayores variables. O sea, tener en consideración más variables respecto al paciente. Es decir, no solo las que, bueno, pasó a revisarlas. Aquí tenemos estas variables, pero sí es verdad de que podríamos tener más variables. Podríamos pedirle a cada uno de estos pacientes poder recopilar más datos y con ello más variables y así poder o sea, así otorgarle al algoritmo más variables en las que poder determinar un mejor resultado. Ya que entonces, como conclusión también, es de que entre más pacientes, o más datos de pacientes, más datos de pacientes tengamos y a su vez más variables respecto a los pacientes tengamos, mucho mejor irá nuestro algoritmo, porque se le irá más fácil clasificar los enfermos de los sanos. Pero bueno, dicho esto, ya se comentó los resultados del algoritmo, bueno, que fueron estos, básicamente, y que determinamos que no eran, pero dicho esto, también quiere decir que lo mejor que tiene la inteligencia artificial es de que en un momento dado, si se llega a utilizar, bueno, ya sea para orientación o demás, la decisión que se tome sobre un paciente se podrá determinar por qué se hizo. Y aquí se puede ver muy fácilmente. Voy a ver si puedo acercar esto para que se pueda ver mejor en pantalla. Vale. Entonces, aquí lo que podemos ver es que, por ejemplo, aquí en esta última columna, ¿por qué se determinó que tal paciente fuera enfermo? Bueno, porque su CP, que denme un segundo para buscarlo aquí, el significado concreto, el CP, que es el tipo de dolor pectoral, pues se ha determinado que era de 3,5. Y luego después que el CA, que era el número de arterias que estaban coloradas por la fluoroscopia, pues se determinaba que tuvo un mayor de 0,5. Y luego, por último, el tal, que estaba entre normal, entre un defecto o un efecto irreversible o un defecto reversible, pues se determinó que si es menor que 4,5, pues llegaba hasta acá. O sea, una vez que se puede ver el camino que se ha tomado para llegar aquí, se puede determinar por qué un paciente fue clasificado como enfermo. Al igual que, por ejemplo, aquí, de por qué estos 40 pacientes que tenemos acá fueron determinados que normales. Bueno, eso ha sido porque han tenido un tal mayor a 4,5, luego han tenido un CA mayor a 0,5 y luego también han tenido un RESTEC mayor a 0,5. Y eso fue lo que determinó al algoritmo para clasificar al paciente como normal. Entonces, claro, uno como ingeniero de informático o cualquier persona que utilice este algoritmo puede llegar a entender cómo ha funcionado, cómo ha llegado a una solución, por qué ha llegado a esa solución y además podérselo explicarlo con palabras relativamente sencillas a cualquier otra persona. Supongamos el caso de un informático que le explique el algoritmo a un médico o también el caso de una secretaria que tenga acceso al algoritmo o una enfermera que ya haya tocado el algoritmo, haya introducido los datos y bueno, porque no hay necesidad de entender cómo funciona como tal el código, la programación, sino que haber hecho ejecutado el programa y que ese programa te lleve el resultado y luego después podérselo mostrar a alguien. O sea, por ejemplo, la enfermera que lo tiene puede luego después comentarle al médico o comentarle al paciente de por qué se le considera que está enfermo o que si está sano. Y luego después eso se le puede explicar y de una manera muy entendible.
A diferencia de muchos otros algoritmos que existen de la inteligencia artificial, como puede ser las redes neuronales, que también tenemos otro vídeo respecto a ese tema, en el que no sé, en el que el sistema, ese algoritmo, es una caja negra y los resultados se obtienen, pero no se puede saber ni explicar de cómo estos se obtuvieron. Y bueno, simplemente los dejo con esa pequeña reflexión de la inteligencia artificial explicable, con este pequeño ejemplo. Espero que les haya gustado y hayan entendido. Y bueno, recordar que siempre el poder que tienen estos de poder explicar, o sea, porque se basan más que todo en eso, de poder explicar y de entender de cómo y por qué ha llegado a una cierta solución. Entonces, hasta aquí los dejo. Que pasen un buen día y gracias por verme.